Hola, bienvenidos a Movie One, yo soy Arturo Aguilar. Este fin de semana hay 3 películas muy distintas que quiero recomendarte que llegan a la cartelera de cine de nuestro país. En primer lugar, por supuesto, el estreno del fin de semana, X-Men Primera Generación, una suerte de reseteo a esta franquicia fílmica. El mayor atractivo de esta precuela a la saga que ya conocemos de los Hombres X es sin duda la participación de actores como James McAvoy y Michael Fassbender. Alrededor de ellos se construye, y con todo este fondo de los años 60 de la Guerra Fría, se construye el retrato inicial de cómo se formó esta agrupación, estas dos agrupaciones, estas dos vertientes de seres mutantes que tratan de convivir, de cohabitar con el ser humano. Por supuesto, divertida, interesante, bastante bien llevada, con una serie de efectos especiales y visuales que tienen que ver con el momento que se retrata dentro de la ficción de la película, por lo cual además resulta una película un tanto retro, no solo en su manufactura, sino en la forma en la que se presentan incluso los efectos y algunas otras cosas. También muy interesante el retrato que se hace de estos inicios, en cómo se van formando las agrupaciones tanto del profesor Xavier como de Eric Lesser, quien se convertiría a la postre en Magneto. Más allá de esto, la película tiene quizás también un desaprovechamiento de este enorme talento en el caso de McAvoy y Fassbender para la segunda mitad de la película, convertida en una de estas aventuras internacionales, mundiales, en las que pasamos de un país al otro vertiginosamente y en el que vemos una importante cantidad de personajes secundarios aparecer. Es difícil encontrar las razones detrás de muchos de ellos para irse a un equipo o al otro en el momento en el que los Hombres X se separan, por decirlo de alguna manera. La primera mitad, en verdad, muy entretenida, una de las mejores primeras partes de películas que hemos visto de estas adaptaciones de los cómics al cine. En verdad, una película que vale la pena ver y entrar a divertirse con esto en mente, saber que no se trata más que de un muy buen producto de entretenimiento dentro de esas concesiones, de estas circunstancias. X-Men Primera Generación cumple bastante bien este rol de entretenimiento, sobre todo para aquellos que tienen gusto sobre la saga y las historias de estos superhéroes ya conocidos y que ahora vemos su nacimiento de alguna manera. Obviamente se quedan pendientes varias preguntas, son demasiadas las cosas que se quieren mostrar en este reseteo. Quizás sería un interesante momento para ponerle un punto final a esta saga de X-Men y quizás pasar a las películas de cada uno de estos superhéroes, pero vemos difícil que quieran soltar esta saga tan exitosa en taquilla. Por supuesto, como decíamos, vale muchísimo la pena destacar el trabajo de Michael Fassbender como el de James McAvoy al frente del reparto de X-Men Primera Generación. Pero no es la única película que se estrena, afortunadamente, en nuestro país, aunque será la que se estrene en muchísimos cines. Junto con ella también llega Crimen en Familia, All Good Things, un thriller bastante interesante protagonizado por Frank Langella, Ryan Gosling y Kirsten Dunst. Una película que nos va acompañando, nos va sumergiendo a la historia de una pareja en la que Ryan Gosling, hijo de un prestigioso, afamado corredor de bienes raíces en Nueva York, prefiere cortar con su familia y no convertirse en el hijo pródigo que toma las riendas, la estafeta del negocio familiar y se va apartando de las presiones familiares. Se convierte en una historia de asesinato, de crímenes sin resolver, en la que se va desarrollando demasiadas cosas y de repente no se sabe bien cuál es la historia central que se nos quiere contar. El desarrollo de esta singular relación o cómo este personaje central de Ryan Gosling va dejando que dentro de sí vaya creciendo un pequeño fantasma interno relacionado también con la actitud de su padre y lo que esto desemboca. Interesante thriller, algo enredado, quizás no de lo mejor que hemos visto, muy buenos actores por supuesto en pantalla, pero que nos queda un poco a deber, una opción quizás distinta al cine de acción y entretenimiento que domina buena parte de la cartelera de nuestro país.
Y finalmente, Secretos de Mujer, The Secret Lives of Pippa Lee, quizás con un elenco de nuevo muy interesante, muy completo. Se trata de una película en la que podemos ver a Robin Wright Penn, a Keanu Reeves, Julianne Moore, Blake Lively, Winona Ryder, Mónica Bellucci y al gran actor Alan Arkin alrededor de la vida de una esposa, quien conocemos ya en una de las etapas avanzadas de su matrimonio, cuando tiene su esposo que retirarse del trabajo, ya los hijos están fuera de casa, y cómo esta mujer perfecta, esta perfecta, valga la repetición, ama de casa y compañera, tiene detrás una serie de secretos inimaginables que la han ido llevando hasta el lugar donde está ahora. Interesante este retrato de una vida femenina, más allá de ver el resultado, ver cómo el resultado muchas veces no tiene que ver directamente con los sucesos acontecidos previamente. No hay una manera de limitar lo que se va a hacer con base en los hechos anteriores, si bien pueden ser tomados como una guía, no son definitorios. Interesante cada uno de estos pequeños vistazos a la vida de Pippa Lee y de cómo va dando tumbos de un lado al otro, en verdad una vida muy sui generis, para terminar encontrando cierta paz y equilibrio con la gente con la que logra rodearse. Divertida, entretenida, con una buena cantidad de buena presencia actoral en cuadros, sobre todo por el caso de Alan Arkin y algunos de los otros participantes. No hace Keanu Reeves, quien entrega de nuevo una actuación a lo Keanu Reeves, en la que no se mueve mucho de ella. Estas son las 3 películas que destacamos para este fin de semana, para que vayas a verlas al cine, como los estrenos en la cartelera de cine de nuestro país. Esto es Movie One de Reporte Índigo, donde vemos el cine como tú lo ves. Hasta pronto.